Hola, buen día. Mi nombre es Colin, el gringo oaxaqueño, y vivo en esa cabaña que construí en la Sierra Sur de Oaxaca, México. Hoy es martes 4 de noviembre y vamos a seguir avanzando con la base de mi cabaña nueva. Para seguir avanzando, voy a necesitar 4 estacas más. Entonces encontré una pieza extra, pero todavía faltan 3 más. Entonces va a estar una buena oportunidad para ocupar esa herramienta nueva. El nombre es el Ripcut, la marca es Craig. Entonces es como una conexión que pongo en mi sierra circular para cortar piezas derechas y cualquier medida hasta 2 pies. Entonces voy a utilizar esa tabla aquí que tengo para estacas, va a estar bien. Ok, vamos a abrir el paquete y ver cómo puedo conectar con mi sierra. ¡Vámonos! Ok, quiero avisarles que esa marca, esa no es una sponsor oficial. Ellos no me regalaron nada. No, yo compré ese producto en línea en Amazon MX. Entonces, con mi propio dinero. Entonces, solo vi en unos videos, fue muy recomendable. Entonces vamos a ver. Es que como no tengo una sierra de mesa, siempre estoy buscando opciones alternativas que sirven para, no sé, que puedo hacer el mismo trabajo sin comprar esa herramienta cara. Un día sí voy a comprar esa herramienta, pero ese día no es hoy. Okay. No quería romper eso porque se ve como tiene cosas útiles ahí. Ok. Ese. Tiene las medidas aquí, mira. Y esa parte, unos tornillos, instrucciones. Tengo un chingo de instrucciones y documentos de todas mis herramientas. Qué bien. Ok. Ese se ve como bachura. No sé, es la misma información. Creo. Ok, voy a poner por un lado ahora. Tengo un grupo de basura que necesito tirar. Ok. Creo que va a entrar una manera como así. Ok. Es que yo vi un video en línea y creo que los dos lados depende si estás de mano derecha o izquierda. Ok, voy a revisar las instrucciones para ver cómo necesito conectar eso. Ok, vámonos. Ok, creo que entiendo y tengo todo en orden. Entonces, mira, ese lado aquí es un poco más abajo y esa va a estar la guía ahí. Entonces, aquí tienen las medidas y yo necesitaba hacer como una calibración para que esa marca aquí, rojo, está en línea con mi sierra. Entonces, voy a cortar casi 6 pulgadas aquí y eso va a dejarme suficiente por mis estacas aquí. Entonces solo cortes así y eso va a estar la guía. Entonces solo va a estar derecho
como está ese lado, como está siguiendo eso. Entonces, si no está perfectamente derecho, tu corte tampoco va a estar derecho, si entienden. Entonces va a estar como así. Ok. Y ya puedes mover hasta allá por piezas grandes como triple o algo. Ok, vamos a ver cómo va a funcionar. Vámonos. Ok, ya, esa funcionaba muy bien, la verdad. Estoy muy contento con esa. Mira, está derechito. Muy bien, y fue rápido, fácil, no marcas, no midiendo, nada. Ok, muy bien. Ajá, ahí está. Marca Craig, Rip Cut. Ok, ya cuesta un poco para conectar y todo, pero ahora tiene como, aquí es un setting, entonces solo quita esos tornillos y puedo sacarla y poner cada vez, entonces no tan difícil, solo para la primera vez, pero ahora como entiendo cómo está funcionando y todo, creo que va a estar más rápido. Y si tengo muchas tablas que cortar o algo, con esa, ¡zoom!, rápido. Pero sí necesitas mantener presión en esa guía y ser pendiente, porque ya podía ver que si no pongas presión, si quiere ir, si necesitas mantener eso. Pero ya, está bien. Ok, aquí estoy midiendo para mis 3 estacas. Ok, ya, creo que tengo todo lo que voy a necesitar. Y mira, tengo mis caballitos nuevos. Mira, como profesional, con una mesa. Ok, primero quiero verificar que mi rectángulo aquí está perfectamente escuadra. Entonces vamos a hacer unos trucos para conocer eso. Entonces, utilizando eso, vamos a hacer un tipo de contenido diferente. No, es broma. No, vamos a encontrar, mira, voy a enseñar. Ese es para encontrar plomo. Mira, ok, ahí es una esquina. Y todavía no moví mis clavos grandes desde la primera vez que encontré escuadra. Y mira, ahora vamos a ver qué tan cerca, porque yo hice eso solo con mi ojo. Entonces el plan es para colgar. En ese momento no debería mover mi estaca. Eso fue una falla, pero vamos a arreglar pronto. Y aquí moví todas mis esquinas para que están exactamente abajo de mi hilo incorrecto. Muy bien. Ok, ahora mis clavos están exactamente abajo de mi intersección. Pero, no sé, es que ahora estoy pensando y podría ser mejor porque yo hice mis medidas antes con mis clavos para que todo estaba exactamente igual por los diagonales y podría ser mejor utilizar mi herramienta y mover los hilos directamente arriba en donde estuvieron los clavos, no mover los clavos en donde está eso, porque ya obviamente no va a estar correcto y voy a estar
haciendo todo otra vez para encontrar, no sé, eso no fue la mejor opción. Pues, ni modo, voy a medir y voy a poner todo en la escuadra nuevamente. Estoy encontrando escuadra nuevamente como en el último video. Solo para empezar con los clavos, mis estacas exactamente en donde quiero. Ok, ahora estoy 100% seguro que mis clavos son perfectamente a escuadra y la distancia que quiero. Entonces voy a hacer que debería hacer primero. Ok, mira, voy a utilizar mi misma herramienta aquí para encontrar directamente arriba de mi clavo. Y voy a mover mi hilo. Mira, ajá. Ok, por aquí. Oh, sí, es mucho mejor. Ajá. Vamos a ir más aquí. Poquito más aquí. Ok, estoy contento con eso. Ok, y ahora como tengo mi cruz exactamente en donde quiero, ¿qué voy a hacer? Es que voy a poner una marca aquí. Ahí y aquí también. Y la marca va a estar en el lado derecho. Ok, voy a hacer lo mismo. Mis marcas solo van a estar exactamente paralelas en el lado derecho. Ok, voy a hacer lo mismo con mis otros lados. Y yo estaba leyendo y fue una recomendación también que puedes poner como un notch, no sé cómo decir, pero sí como un espacio para que el hilo naturalmente, perfecto, quiere caer ahí y va a mantener mejor. Me gusta eso se siente bien. Voy a hacer lo mismo aquí. Boom, boom, boom. Oh yeah, perfectísimo. Eso es que me gusta. Ok, vamos a hacer lo mismo con las otras esquinas. Woop, woop. Vámonos. Ok, ahora es una buena oportunidad para enseñarles un truco para poner tensión con tus hilos. Mira, desde aquí voy a empezar a poner como 7, más o menos, no es tan importante. Twists, así. Pongo así. Ajá, y ahora puedo jalar para poner tensión y después jalas en la dirección de tu clavo o tornillo y mira, va a mantener su tensión así. Y cuando estás listo para mover o quitar, solo jalas afuera y va a quitar la tensión. Así es. Ok, ya, estoy contento con esa y voy a enseñar otro truco. Como utilizamos pies en Estados Unidos, normalmente ese truco dice 3, 4, 5, porque mides 3 pies en una dirección, 4 pies en el otro y debe ser 5 en el hipotenus pies para estar exactamente el ángulo 90 grados. Pero alguien en los comentarios me dijo que para centímetros el ratio es el mismo truco, pero con centímetros va a estar 60
centímetros en una dirección. Ok, vamos a ver si puedo hacer eso sin mover mis hilos. Entonces voy a medir 60. Ok, 60. Y ahora 80. Y el hipotenús necesita ser 1 metro. 60, 80 y 1 metro. No sabía eso. Qué chido. Y ya puedes hacer con metros, kilómetros, pulgadas, todo así. Tienes la misma ratio, sí va a funcionar. Es el mismo truco para encontrar escuadra. Ok, 80. Aquí. Y ahora quiero ver 1 metro. 1 metro. Ahí estamos. 1 metro, perfectamente. Ok. Yeah. Ok, tengo mucha confianza en eso. Estoy muy feliz. Ahora necesito encontrar la intersección de la mitad por aquí y por aquí, porque voy a tener 9 columnas en total. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, voy a utilizar mis clavos para encontrar el centro de ese lado, de los 4 lados. Y vamos a utilizar los estaques para poner más hilo. Ok, vámonos. No sé exactamente mi plan para poner mis estacas perfectamente en línea y con el hilo saliendo a la misma altura. No sé, voy a jugar con eso un rato y ver qué sistema puedo hacer. Voy a poner atrás suficiente para que tenga espacio para escarbar. Posiblemente con mi nivel de 4 pies puedo utilizar mi escuadra, el nivel, y poner un lado de mi estaca allá. Solo necesito 2 brazos más. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver cómo va esa. Ok, y ahora otro lado y voy a conectar el hilo y ver cómo va. Vámonos. Ok, ya, todo está en orden con el hilo. Mira, ya cada intersección, todo está a escuadra, tengo mi nivel. Entonces, ahora estamos listos para escarbar. Qué bien, entonces voy a estar utilizando mi plumb bob para encontrar exactamente el centro del hoyo que voy a excavar por mis columnas de cemento. Y por eso tengo mi pizza aquí. Esa es la distancia que voy a excavar. Entonces, mira, voy a poner aquí. Ranger, no comes mi pizza. Ranger, por favor, yo trabajé tan fuerte para que todo está perfecto y no quiero que te estás chingando. Por favor, juegas en otro lugar. Gracias, te amo. Entonces, mira, con mi pizza puedo encontrar exactamente dónde está el centro. Ranger, no me ves.
no estás ayudando nada. Ranger, ¿qué haces? Por favor, ya. Ranger. Ok. Ajá. Así. Entonces ahora ya sé y puedo hacer mis marcas así. Por el momento creo que solo así. Ok. Y voy a revisar otra vez, pero creo que necesito excavar. Creo que voy a poner 30 centímetros abajo. Ok. Yeah, tengo mi marca. Y ¡pum! Lo bueno es que esa tierra está muy fácil para cavar. Ok, y ya solo necesito hacer ese 9 veces. Simple. Nada tan difícil. Ok, creo que eso es que voy a hacer por todo el día ahora. Sí, solo excavando, preparando los hoyos. Es que ya quiero terminar todo el trabajo con cemento esa semana. Es que esa es la parte que no disfruto mucho. Yo prefiero hacer carpintería, la verdad. Pero, no, es parte del proceso. Entonces, voy a estar muy feliz cuando termine eso. Vamos a tener mucha diversión. Ay, va a estar hermosísima esa cabaña. Uy. ¿Quién va a estar la primera persona para rentar la cabaña? Ok, voy a poner en modo rápido y vamos a terminar preparando con cemento. Ok, bye. Solo quería ver desde arriba cómo se ve todo. Y sí, se ve perfecto, bien escuadra, organizado. Se ve como alguien está construyendo algo aquí. Sí, ahorita un vecino estaba pasando con su burro. Y yo, hey, ¿estás otra cabaña? Y así es. Así, wow, qué chingón. Es que ya, entonces es obvio. Muy bien. Ok, vámonos. Ok. Tenemos nuestra pizza pepperoni. Cablamo. Ok, estamos en el centro. Muy bien. Y entonces ese es 36 centímetros. Es que podía hacer con la caja de pizza que tenía. Y ya, está bien. Hondo voy a poner 30 centímetros también. Entonces 36 por 30 y las columnas que van a estar arriba van a estar 20 centímetros. Entonces voy a tener como 5 extra alrededor y ya va a estar muy estable. Y ya ese barro está bien compacto y ya voy a compactar un poco más. Pero ya, eso es que estoy buscando y yo tengo Armex que voy a poner como una pieza horizontal y la otra pieza vertical que va a combinar esa base con la columna arriba. Ok, pero ya con esas primero vamos a poner esa parte y después las columnas. Y cuando ponemos las columnas,
Otra vez voy a utilizar una manguera transparente con agua para solo revisar todo otra vez que está a nivel con las columnas y vamos a llenar ese punto. Algo así. Ok, solo 8 hoyos más. Vámonos. Pues es el próximo día, miércoles 5 de noviembre. Y ayer, después de mi tercer hoyo, salí por una caminata con los perritos y fue increíble. La luna estaba llena y disfruté demasiado. Y cuando la luna está así, no necesito utilizar lámparas tan vibrantes aquí. Como no hay ciudad o muchas luces, puedes ver bien claro. Estaba precioso. Pero hoy ya casi terminé de editar ese video y ya voy a terminar excavando los hoyos hoy para que podamos avanzar con las columnas. Entonces voy a terminar el video ahora, pero quiero celebrar que llegamos a 45,000 suscriptores. ¡Woo! ¡Yes! Muchísimas gracias a todos ustedes. La verdad, el apoyo y amor que estoy recibiendo está increíble y tengo muchísimo agradecimiento. Muchísimas gracias. Pues ya, no olviden a darme un like, comentario, suscríbanse, compartir y todo eso. Y nos vemos en el próximo video. Saludos y bendiciones. Bye.